Listo, listo. Yo Ok, también. muy bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a una edición más de Coffee Break Virtual. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Lupita, Soy la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra y psicoterapeuta. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Enrique Avilés. ¿Quieres presentarlo, Kitche? claro que sí, el doctor Enrique Avilés es psiquiatra, sexólogo, terapeuta familiar, es socio fundador de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatras y bueno, no pararía de leer su currículum de la gran experiencia que tiene. Doctor, buenos días, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Lo del currículum no hay que darle mucha importancia porque conforme nos vamos haciendo viejitos, vamos acumulando piedritas en el costal, no es nada meritorio. Lo Así Experiencia. es, experiencia. triste sería que a mi edad no tuviera más que un renglón en el currículum. No, y esa experiencia que hoy nos va a súper compartir para que todos nos beneficiemos y que todos tengamos más herramientas, que esos años sean muy valiosos para todos, doctor. Bueno, Así es, nuevamente, en eso sí estoy de sí, acuerdo. nuevamente, sí, Es lo que le digo a mis, nuevamente, ¿no? sí, que lo que le digo a Sí, mis sí, alumnos, que pueden leer mucho, pero que tienen que exprimir a sus profesores porque la experiencia de los profesores no la pueden leer en los libros, es algo muy personal y eso pues cada uno lo va adquiriendo conforme va avanzando en el ejercicio profesional. Sí, así por es, y por eso eso, es que decidimos invitarlo hoy para esta conversación respecto de las familias, por su gran trayectoria, por toda la experiencia que tiene y su visión respecto de lo que está pasando actualmente, pues creo que va a ser muy benéfica. Y bueno, y el título oficial, así es retos para las familias en la era de COVID. Y quisiera empezar por hacer, eh, sabemos todos que en esta pandemia ha implicado muchos cambios. Los padres han tratado de equilibrar el trabajo, el cuidado de los hijos, el cuidado propio, mientras se mantienen las preocupaciones enteras para tener la situación bajo control. Entendemos que esta pandemia no solamente es una crisis de salud, que es una amenaza social y económica. Esto ha creado situaciones extremadamente desafiantes, sobre todo para los más vulnerables. El impacto que esto tendrá en los niños, niñas, adolescentes y sus familias podría ser devastador. Con esta enfermedad, el aislamiento, el miedo, la pérdida y al final también la falta de medios de subsistencia. Adaptarse para sobrevivir genera una serie de desafíos secundarios, desde proteger la propia salud y de la familia, pasando por un ajuste de gastos hasta la prevención de actitudes y comportamientos agresivos. Y por eso el día de hoy hablaremos de cuáles son esos desafíos para las familias en la época de COVID. Y quisiera empezar con un punto, y tenemos a los expertos, tanto la doctora Lupita Castro como el doctor Enrique Avilés, pues son terapeutas familiares. Y entonces, uno de estos primeros retos que nos planteamos es el proteger la salud propia y de la familia. Bueno, si me lo permites, Kitsia, Adelante, doctor. antes de pensar en COVID, tenemos que pensar en dos cosas fundamentales si hablamos de familias. Y me gustaría referirme a un poema extraordinario de Mario Benedetti, que dice que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Él se refiere a la pareja, a la vivencia en pareja, al ser pareja, pero cuando dice somos mucho más que dos, podríamos nosotros parafrasear y decir que las familias son mucho más que tres o son mucho más que cinco. No es la suma de los miembros lo que da el resultado de las respuestas de la familia a los desafíos, sino que es el conjunto de interacciones entre los miembros. En las familias somos mucho más que el número de miembros de la familia. Ese es el primer punto que quisiera mencionar. El segundo punto, de la misma manera que hay familias de dos, que hay familias de cinco, que hay familias cada vez menos de seis o de ocho, ya no podemos hablar de la familia como una estructura única o modélica del papá, la mamá y los dos hijitos.
Eso es parte de la historia, no digo que no existan, pero es parte de la historia. Ahora vemos un sinnúmero diferente de familias igualmente valiosas e igualmente funcionales. Desde hace mucho en Latinoamérica existen las familias monoparentales, donde la mamá soltera se hace cargo de los niños. También hay familias monoparentales con papás viudos o divorciados que se hacen cargo de los hijos, menos común, pero sí existen. Las familias de papás y de mamás divorciados que se vuelven a casar y forman otra familia. Entonces, por esto no podemos hablar de la familia, tenemos que hablar de las familias. Tenemos que hablar también de las familias en la que las cabezas de familia son parejas homosexuales, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de modalidades que ahora existen y que no podemos cerrar los ojos ante una realidad que nos muestra a las familias como algo muy personal, de la misma manera que todos los seres humanos somos parte de la especie humana, pero cada uno somos tan individuales y tan irrepetibles, yo podría decir lo mismo de las familias, ¿no? De hecho, Salvador Minuchin, uno de los pioneros y de los dioses de la terapia familiar en el mundo, en uno de sus libros, en un capítulo dice, todas las familias son iguales, y el siguiente capítulo, el título dice, todas las familias son diferentes, y no se está contradiciendo. Es que hay características comunes y características muy divergentes. Es lo primero que quisiera señalar. Y el segundo punto es que los desafíos no son ahora. Todas las familias han enfrentado desafíos y han podido subsistir de diferentes maneras a lo largo de la historia, ¿sí? Las familias, se supone que las familias empezaron a construir roles en función de las capacidades de los hombres y las mujeres diferentes para salir a cazar mamuts o para hacerse cargo de la crianza de los cachorros, en este caso de los niños. O sea, ese es el origen del rol, no es porque sean mejores o peores. Las mujeres no tenían tanta fuerza para enfrentarse incluso en grupo a un mamut o a un tigre dientes de sable, pero sí lo podían hacer sin ninguna dificultad para criar a los hijos y se quedaban protegiendo a los hijos mientras los hombres salían, ¿no? Entonces los desafíos existen desde que la humanidad existe. En particular, lo que ha pasado en este año con el virus SARS-CoV-2 y la pandemia del COVID, sí es algo histórico, es algo fuera de serie, no hay antecedentes de esta magnitud, solo comparables con la gripe española de hace 100 años y la peste negra de hace 300 años, pero no había habido una situación que marcara tanto y modificara tanto, ¿sí? Sí hay que hacer esta observación. No es la primera vez que la especie humana se enfrenta a un desafío de esta magnitud, pero sí en la que es global. El desafío es global, las repercusiones lo estamos viendo. Empezaron en el oriente y ahora no hay territorio del planeta que no esté afectado en una u otra manera por esto. A mí me da mucha esperanza. Esto que dice el doctor me da muchísima esperanza en el sentido de que históricamente las familias hemos podido en cualquier forma, de cualquier manera. Entonces, aunque este es un reto enorme, diferente, único, me encanta lo que dice porque es la esperanza de que sí vamos a poder como familias, como sociedad. Y bueno, no sé si tú querías comentar algo, Kitsia, también te interrumpí. Creo que se trabó, sí. Se quedó un poquito congelada Kitsia, pero en lo que regresa, bueno, creo que podríamos irnos enfocando sobre esta base, ¿qué está pasando con las familias, doctor? Ya regresó. Ya regresé, se fue la red. Sí, le preguntaba al doctor que si pudiéramos ir enfocando qué ha observado él, qué hemos observado nosotras, qué está pasando con las familias
ante esta situación única, ante esta situación de reto, ¿no? Que pudiéramos ir entrando en materia. A mí me parece que lo particular de este contexto en especial es que los desafíos se dan en todas las dimensiones de la actividad humana. Voy a poner un par de ejemplos simples para entender por qué es tan peculiar. En las familias que tienen hijos adolescentes, la familia adolescente tiene que sobrevivir esa etapa del desarrollo de sus hijos. Los papás necesitan adaptarse y entender que sus hijos ya no son niños, que sus hijos de manera más o menos progresiva o muy abrupta se van a separar de las familias y van a convivir menos con ellos porque en esa época del desarrollo la amistad y los compañeros y los vecinos y los primos son más importantes que los papás y los abuelos. Sí, es Pero una época finalmente, en la que justamente eso toca. Es una época en la que el adolescente requiere esa red de apoyo secundaria, por decirlo de alguna forma. Y ahorita que lo menciona, yo he visto bastante dificultad de los adolescentes en la adaptación a no poder tener esa interacción por desarrollo. claro, pero a lo que me refería era que en otros momentos las familias de una o de otra manera sobreviven a la época adolescente, ¿sí? Pero ahora no es solo la crisis de la adolescencia natural, sino la crisis de la adolescencia en un contexto que limita la salida de casa, que limita la convivencia con los pares, que forza a los adolescentes a convivir con los hermanitos menores que le sacan ronchas, a aguantar a la abuelita en la casa que ya no la toleran, a escuchar las cantaletas de la mamá o del papá, y porque no pueden salir de la casa. Sí, aquí hay una pregunta bien interesante, a ver qué le puede usted decir. ¿Cómo le hacemos entender a los adolescentes que sus acciones tienen consecuencias no solo para ellos, también para las otras personas que viven en su casa? Es que eso lleva tiempo porque, si recuerdas, Lupita, el proceso adolescente es un proceso que lleva casi una década, si no es que una década completa, porque la adolescencia no termina a los 18. Eh, hay una diferencia fundamental en el estudio de la Aunque adolescencia. legalmente ya. Sí, aunque legalmente ya sean mayores de edad, la adolescencia tampoco termina ¿Sabe? con la pubertad porque biológicamente ya son capaces de reproducirse, pero psicosocialmente son absolutamente incapaces en la época que ya empiezan a ovular o que ya empiezan a producir espermatozoides. Y más en La, los tiempos actuales, la, a lo mejor anteriormente o en poblados donde prácticamente la adolescencia no se considera y a los 16 ya son perfectamente capaces de trabajar, mantenerse y tener una familia, pero en sociedades más urbanizadas de ciudad, eso no sucede. Entonces, yo sí creo que los que están batallando muchísimo más en esta situación por el desarrollo, por los retos que les corresponden son los adolescentes. Entonces, me parece fundamental conversar respecto de eso, porque acá igual nos comentan, ¿no? O sea, ellos salen, se infectan y pues les va a dar leve, lo más seguro, ellos tienen poco riesgo, pero los que viven en casa con ellos sí pueden tener consecuencias fuertes. ¿Y cómo se equilibra eso? además, el concepto de omnipotencia en la adolescente es muy riesgoso. Claro. ¿Cuántos adolescentes fallecen por accidentes viales? Porque dicen, no, eso a mí no me va a pasar. ¿Cuántas adolescentes se embarazan en su primer relación porque aseguran, no soy tonta, eso no me va a pasar? Y Es se parte embarazan de la edad. y se accidentan. Sí, porque están haciendo venciditas, están luchando con la sociedad para demostrar y confirmar su capacidad de dominio. Lo mismo que hacen con los papás, o sea, no, cuando tú hablas de los adolescentes y su conflicto del momento actual, Lupita, tenemos que recordar que también esos adolescentes no son Pyrex, tienen por lo menos
un padre o una madre con la que conviven. Y entonces el desafío para esos padres y madres es aún mayor en un contexto como el actual, cuando tú como adulto tienes la absoluta incertidumbre de qué demonios va a pasar mañana, qué va a pasar con los contagios, voy a poder regresar a mi trabajo, voy a poder seguir manteniendo los gastos, qué voy a hacer si alguno de mis hijos se enferma, si no tengo seguro social o si yo sé que el hospital Cumate está saturado. O sea, son Claro, muchísimas cosas que afectan eso también a los pone papás. muchísima atención sobre los hombros tanto de los papás como de las relaciones en esas familias, ¿no? Sí. Porque el reto de la adolescencia de por sí es un reto grande. Y, o sea, yo me quedo pensando como, ¿habría alguna recomendación, habría alguna, algo que pudiéramos comentar que ayude a esas familias a transitar esta dificultad, pues de una forma menos, eh, como- iba a decir, menos traumática, pero Menos escabrosa. Mira, yo creo que si tomamos en cuenta, yo siempre considero a las familias y este concepto que tengo desde hace décadas lo confirmó mi maestría en terapia familiar. Las familias son organismos vivos multicelulares. Cada uno de nosotros es una célula de la familia. Entonces, aunque tenemos cierta autonomía, como en el organismo multicelular, las células tienen cierta autonomía, dependen del medio ambiente generado por todas las células. Y una de las situaciones que puede ser equivalente a la vida de los sistemas multicelulares es la escucha. La escucha. Se dice muy fácil y sé que no es nada sencillo, pero si no tenemos ese concepto en mente, ¿cómo podemos saber lo que están pensando o lo que están sintiendo en realidad los que nos rodean? Todos podemos estar hasta el gorro del confinamiento. Todos podemos estar cansadísimos de la convivencia obligatoria, casi 24 horas al día, 7 días a la semana sin descanso. Ya estamos hasta el gorro de oír las cancioncitas románticas que pone la mamá. o Ya el vecino, estamos, perdón, o el vecino, porque también se escucha. o también, sí. Eh, la situación es que tenemos que escuchar qué es lo que está pasando con todos. Y con Sí, todos, digo, no solo los adolescentes, también los niños tienen muchas cosas que decir. También los niños tienen, tu micrófono, Kit. también los niños necesitan la Ah, posibilidad de manifestarse, de expresar sus dudas, sus preocupaciones, sus miedos, y entre todos empezar a buscar la solución. Yo creo que no hay una solución única. De la misma manera que hablé de la diversidad de familias y que cada familia es irrepetible, cada familia puede tener diferentes formas de resolver, pero no podemos hacer nada si no observamos y no escuchamos antes de reprimir a los adolescentes, antes de establecer normas. Tenemos que escucharlos, tenemos que observarlos, tenemos que escucharnos a nosotros mismos como adultos y tenemos que observar lo que estamos haciendo o dejando de hacer. De qué manera el confinamiento, de qué manera la amenaza económica, de qué manera el riesgo al contagio, de qué manera la pérdida de familiares o de amigos cercanos debidos a la epidemia nos está afectando. sí, Claro. porque con, ¿Cuáles serían, doctor, como esas palabras asertivas o o sea, esa aproximación hacia los niños y a los adolescentes para poder abrir este canal de comunicación y escucharlo? Yo creo que muchas veces el principal reto o el principal desafío sería eso, ¿no? ¿Cómo los abordo? ¿Cuáles son las palabras? Yo sé que no hay palabras correctas, pero ¿cuál sería como la mejor manera de poder empezar a abrir esos canales de comunicación? Mira, a reserva de lo que diga Lupita, yo creo que la mejor manera es
Se cerró su micrófono, doctor. Que nos preocupa lo que está ocurriendo, que nos preocupa que la familia salga adelante y que no solo nos preocupa, sino que estamos ocupados en eso, que todos podemos tener diversas preocupaciones, pero por ejemplo, si yo no te digo a ti, hijo adolescente, lo que me preocupa, va a ser difícil que lo adivines por mucho que me conozcas y por muy competente que te sientas como adolescente. Te lo tengo que decir. O por muy competente que yo te vea, porque también a veces como papás ya los vemos altos y ya pensamos que entienden todo. Claro, claro, claro. Y además, es la etapa de transición más difícil para el paternaje, porque, y no digo nada más maternaje, digo el paternaje también completo, el trabajo de padres y madres en la conducción, el apoyo, la complicidad con los adolescentes, ¿no? Sí, me quedo pensando en esto que usted decía, que justamente va de acuerdo a lo que Kitsia se pregunta, en esos papás con toda esa carga ya en sus sistemas nerviosos, y no podemos perder de vista que lo más probable es que los papás ya estén saturados, que ahora sí que ya traigan el vaso bien lleno. Yo creo que lo más importante para dar esa comunicación con los adolescentes es asegurarse de que no se les derrame el vaso con ellos. O sea, cuando uno está en una calma, en una tranquilidad, uno puede escuchar algo que, o sea, como adulto, me parece obvio que todos nos tenemos que cuidar y me parece hasta una grosería que tú, hijo mío, no me cuides y no entiendas que necesito que no salgas. O sea, casi el mensaje que me llega es no me quieres porque no puedes entenderlo. Cuando no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un proceso de desarrollo de ellos y como usted lo dice, tenemos que estar constantemente explicando, constantemente aclarando, constantemente comunicando desde la paz y desde la tranquilidad. Y ahí como adultos nos toca esa parte bien difícil de no desbordarnos, de entender que si nosotros la estamos pasando mal, con un sistema nervioso completo desarrollado, ellos, aunque a veces no se los notemos, la están pasando probablemente mucho peor, los niños y los adolescentes, pero bueno, los niños como sea, pues no pueden salir porque no pueden y se acabó. Los adolescentes ya pueden hacerlo más, ¿no? Sí, a ver, yo les voy a platicar un poco lo que me he encontrado, ¿no? Yo no soy terapeuta familiar ni experta en el tema, pero algo de lo que yo veo es, curiosamente tengo familias que no conocía de mis pacientes, ¿no? Y cuando estuvieron las consultas a través de Zoom o videollamada, de pronto conocí a todas las familias, ¿no? Todas las familias empezaban a intervenir en la pantalla. Es que ya hizo, es que ya dijo, es que, o sea, una serie de desarmonización, ¿no? Culpando un poco a la persona que ya se estaba atendiendo, ¿no? O sea, literalmente en un estado de tensión terrible, ¿no? Entonces, yo lo que les decía, a ver, intenten comunicarse, ¿no? Abran como estos canales, ¿no? Y lo que seguía es que gritaban y gritaban y gritaban. Entonces, ¿cómo se armoniza? O sea, ¿cómo se armoniza cuando en realidad ya hay pleitos prácticamente porque la mosca voló? Donde los roles, y una de las quejas principales es que los roles se perdieron, se difuminaron, ¿no? Ahora mamá y papá se convirtieron en maestros, proveedores, cuidadores, niñeros, limpiadores de casa. Es decir, estaban desbordados. O sea, lo que yo alcanzaba a ver en las familias es emocionalmente desbordados. Yo creo que cada uno tiene que asumir un rol casi que de 100%. O sea, yo tengo que ser 100% responsable de mis reacciones, de mis emociones, de mis malestares y ayudarte a ti con los tuyos. Ajá. O sea, si todos nos podemos colocar en esa situación, creo que podríamos lograr más, no la perfección, pero sí no esperar que el otro haga para que yo no responda. Sí, lo que señala Kixia de los roles es muy importante. Los roles son papeles que desempeñamos de manera funcional
mal o bien, pero los desempeñamos. Hay papás proveedores que son muy buenos proveedores, pero malos acompañantes o pésimos guías. Y hay otros que son excelentes guías, pero como proveedores dejan mucho que desear. Hay que entender que, y podría venir muy a cuento, este asunto de las inteligencias múltiples. No todos los papás, ni todos las mamás, ni todos los hijos tenemos desarrolladas todas estas inteligencias al mismo nivel. A lo mejor hay un niño muy introspectivo al que a los papás se les dificulta mucho comunicarse con él, porque él no tiene inteligencia interpersonal, tiene inteligencia intrapersonal, ¿sí? Hay niños que son muy manuales y poco verbales. O sea, hay que entender eso y ayudar a las familias. Lo que tú observabas, Kitsia, ha ocurrido siempre. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la especialidad, tenía un compañero, Alberto, la chica, que era, antes de entrar a psiquiatría, hizo medicina familiar y tenía una clínica de medicina familiar y me platicaba de una familia en la que uno de los miembros de la familia era un diabético de difícil control. Pero ¿saben cuándo la familia celebraba y cuándo la familia festejaba y cuándo la familia hacía fiestas con comida prohibida para los diabéticos? Cuando daban de alta a su familiar del Instituto Nacional de Nutrición. Los daban de alta porque ya habían logrado controlar la descompensación metabólica. Y eso, que puede parecer totalmente contradictorio y absurdo, simplemente señalaba que esa familia necesitaba a su miembro enfermo para estar balanceada. Claro. Hay muchas cosas que si no nos atrevemos a sumergirnos y ver debajo del iceberg qué hay, lo que vemos en la superficie puede ser aparentemente incongruente, disfuncional, inarmónico y absurdo. Pero el comportamiento humano muchas veces es incongruente, disfuncional, inarmónico y absurdo. ¿Sabe qué? Me quedo pensando de esto que comenta y que ha pasado mucho, que justamente en esta nueva dinámica de mayor convivencia estamos observándonos realmente, o sea, estamos realmente dándonos cuenta de cómo son los niños, de cómo son los adolescentes, inclusive nos está mostrando una cara de nosotros mismos y creo que eso a veces nos puede parecer como muy extraño porque no estábamos acostumbrados, o sea, a lo mejor en la escuela lo veían y en la escuela lo manejaban, y ahorita que yo lo estoy viendo y que yo estoy teniendo el reto en casa, yo quisiera que las cosas sean como yo quiero que sean, y a lo mejor no me hace congruencia como están siendo, pero lo importante es ver lo que está pasando, no pelearnos con eso, y sobre lo que estamos observando, hacer una estrategia nueva y a la medida, porque esto es algo nuevo. Entonces, ahí es donde me parece que es una oportunidad para las familias de conocerse más. Cada vez estábamos más divididos, cada vez nos veíamos menos, cada vez corríamos más. Y mucha problemática que tenían los niños, los adolescentes, nosotros mismos como adultos, como pareja, no la alcanzábamos a ver hasta que llegaba a un punto grave. Entonces yo creo que incluso es una oportunidad para las personas, Claro. y para las familias. Yo tengo una pregunta, ¿no? O sea, mucho se ha hablado, bueno, de la comunicación, entender cómo esto de los roles, y la humanidad entera no estábamos preparados para esto, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer un plan de contingencia familiar, ¿no? Es cómo nos preparamos familiarmente para esta epidemia que va para largo, ¿no? Sabemos que va para largo, sabemos que la convivencia va a seguir muy estrecha. Si tuviéramos que armar ese plan de contingencia, ¿cómo nos preparamos familiarmente? Mira, yo creo que tu pregunta puede tener muchas respuestas en diferentes niveles, ¿no? Pero a ver, Lupita, te dejo contestar primero.
Y yo lo que diría, digo, sin pretender ser una receta mágica, pero creo que hace mucha falta como familias, como adultos, que nos abramos tiempo cuando estamos en calma y en paz y desde ahí empieza como darnos cuenta de cómo estamos, escuchar, escuchar y observar ahorita probablemente más de lo que actuamos. Ajá. Necesitamos evaluar la situación en nuestra familia, no podemos continuar haciendo lo que hacíamos antes. Entonces, primero es sobrepasar el duelo que tenemos por lo que teníamos antes, no pretender continuar actuando ni haciendo las cosas como antes nos funcionaban porque no va a funcionar. Entonces yo empezaría por observar, escuchar a los niños, detenernos a escuchar a nosotros mismos y acompañarnos en ese duelo de la forma, como tú lo has mencionado muchas veces, de la forma más compasiva, de la forma más respetuosa. Y si de repente a uno se le escapó y ya se sobrepasó, pues ahora sí que el otro compensarle y ahí irnos ayudando. Eso es lo que a mí se me viene a la mente de que creo que por ahí podríamos empezar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lupita. Yo lo que he hecho con las familias es proponerles que hagan una rutina de actividades. Y les pongo el ejemplo más sencillo que todos experimentamos alguna vez en nuestra vida, aunque no se crean, aunque no lo crean, yo todavía me acuerdo de que tenía horarios en la primaria, ¿no? La primer clase era, por ejemplo, ciencias naturales, después era español, después era aritmética, luego educación física y los martes tenía un horario diferente. Hacer algo así con la finalidad de que al mismo tiempo que como familia se construya un horario de actividades comunes, también como familia permitan que cada miembro de la familia tenga horarios personales para jugar un rato en el Xbox o meterse a Netflix, pero que no estén, porque ahorita una de las grandes broncas de las familias actuales con niños pequeños es que los niños ya nacieron con aplicaciones, bueno, no los niños, sino con los equipos que les dan los papás para que se entretengan. Entonces, ya no hay esas actividades que antes había en las casas como juegos de mesa. Yo insisto mucho en los juegos mexicanos antiguos, serpientes y escaleras, damas chinas, damas La españolas, lotería la lotería, turista y otras cosas me regresó a una época bien bonita de mi infancia y de mi adolescencia. Dominó, yo sí jugaba dominó. La que los niños ya ni siquiera saben que existen, porque ya tienen todo al alcance de la pantalla del teléfono celular de la mamá o, de la tableta del hermano mayor, ¿no? Claro. Y tener actividades conjuntas, tener actividades comunes que no necesariamente se tienen que hacer al mismo tiempo y tener actividades individuales. Y para llegar a ese ritmo funcional, agradable, digamos que por lo menos menos peor, o sea, ahí me quedo pensando en que vamos a hacer una estrategia y también tenemos que considerar en la posibilidad que no funcione de la manera que nosotros queramos. Entonces aparece otro elemento que es la frustración y que también nos coloca en la posibilidad de lidiar con nuestra propia frustración y que así va a ser. Vamos a plantear ir por allá. Bueno, a lo mejor funcionó esto o aquello. La estrategia y el ritmo se tiene que ir replanteando entre todos. Tenemos que considerar la necesidad de la familia y de los miembros, como usted lo dice, ¿no? Sí, y lo que mencionas de la frustración es muy importante porque tenemos que aprender a reconocer la frustración y los diversos orígenes de la frustración. Hay muchas formas diversas de frustración.
Yo les comentaba a mis alumnos de psicología en La Salle que si se proponían ir a Banamex aquí en el centro y estacionarse enfrente de la puerta de Banamex, pues iban a frustrar porque nunca hay lugar ahí y que cada vez que fueran con esa intención se iban a frustrar. Entonces, para manejar esa frustración hay dos alternativas: o entender que no van a encontrar lugar ahí, o de entrada buscar lugar sobre Avenida Nader y caminar unos metros para entrar a Banamex. O sea, la frustración nos puede manejar si lo permitimos. No, y ahorita el tema es que no le podemos dar la vuelta, o sea, no hay forma de decir, no le entramos a esto, le tenemos que entrar todos. Claro, es validar la formas. emoción, exacto, validar la emoción, entender que ahí está. Y aquí viene un punto bien importante, porque algo que se está presentando de forma muy frecuente, pues son actitudes violentas y actitudes agresivas que parten un poco o un mucho de este mal manejo de la frustración cuando nos topamos en una situación donde nos damos cuenta que no tenemos el control de nada, donde nuestras vidas han cambiado, donde estamos en un Big Brother, donde las reglas cambian todos los días. Y creo que esta es una parte bien importante y seguramente podrá ser tema de otro Coffee Break, pero al final esto genera una violencia. Y a mí me gustaría que nos enfocáramos un poco hoy a la prevención justamente de estas actitudes y comportamientos agresivos, sobre todo en los adolescentes. ¿Sabes qué me he encontrado respecto de esa violencia y de esa frustración? Y es casi que siempre, generalmente es una reacción defensiva. O sea, lo primero que yo percibo es al otro atacándome. Y la parte bien triste es que son puros malos entendidos. O sea, al final el otro tampoco me estaba tratando de atacar. Al contrario, yo creo que si partimos del hecho de que estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que se quieren, estamos hablando de personas que por lo general están intentando todos a su forma colaborar. Nos quede claro o no nos quede claro que así es. Pero a veces se malentiende una acción y entonces yo ya lo recibo, ya no me gustó y ya me siento atacado y entonces me defiendo. Y ahí es donde la cosa se empieza a subir de tono porque ya nos ponemos defensivos frente a personas que nos quieren y a las que queremos y a las que queremos ayudar. Sí, aunando a esto, hay un factor que he considerado fundamental, que son los espacios familiares. El confinamiento se vive diferente en cada familia, no solo por la estructura y la dinámica y la interacción de los miembros de la familia, sino por las condiciones del hogar, por los espacios, por la disponibilidad de espacios abiertos, iluminados, bien ventilados, por el número de metros cuadrados de superficie de construcción por cada habitante, y de esto ya hay estudios muy interesantes. Claro, el famoso espacio vital que todos necesitamos. Que lo traigo a colación porque a mí me llamó mucho la atención cuando, aunque no lo crean, a mí ya me tocó la preparatoria, ya existía cuando yo estudié. Y mi maestro de psicología, que es uno de los causantes por los que yo hice psiquiatría, porque sí quería ser médico, pero me interesaba mucho la psicología. Entonces, pues, la desviación natural, la deformación natural es la psiquiatría, ¿no? Entonces, en esa época nos mostró los resultados de una serie de experimentos en animales de laboratorio, en roedores, que entre más hacinamiento había en sus jaulas, mayor violencia existía. Si había 2 ratitas en una jaula de 50 por 30 centímetros, se la pasaban muy bien, sin problema. Pero si metían 20, 25 ratitas en la misma jaula, empezaban a agredirse y hasta se mataban. No, y tiene mucho sentido. Una de las técnicas para manejo del enojo y la frustración es dar distancia, poner distancia. Pero si no Claro. tienes a dónde resguardarte para poner esa distancia, pues sube la temperatura, sube la presión hasta que
estalla. Y tenemos que evitar eso como de lugar. Hay problemas muy graves en ese sentido y por eso es absurdo que el presidente López dijera que todas las familias estaban viviendo armónicamente si ni siquiera saben en qué condiciones viven las familias. Yo creo que todos lo están intentando. De 9 metros cuadrados es imposible tener una convivencia armónica simplemente porque la psicología no nos lo permite. Sí, por lo menos no con las herramientas que hasta ahora hemos aplicado. Y es absurdo pensar que el confinamiento impacta igual a todas las familias. Tenemos familias que están en confinamiento en zona hotelera, que abren la cortina y ven el mar, tienen un espacio infinito enfrente, y hay otras familias que viven en las regiones que su pared es la pared del vecino, no es que sean dos paredes contiguas, es la misma pared del otro departamento. Sí, imagínese el sistema nervioso todo el tiempo procesando, ahorita estamos desmenuzando todo eso que es invisible y que uno a veces no entiende por qué está de malas, pero si uno se pone a pensar en todos estos elementos que influyen en el ánimo de uno y de cada miembro de la familia, es mucho más fácil encontrar caminos para mejorar lo que se pueda mejorar. Y cualquier pasito que demos en la familia hacia bajar los niveles de tensión, hacia comunicarnos, nos va a representar un gran paso en temas de salud mental y física, porque también preguntaban acá, ¿no? ¿Y qué pasa si además de todo eso tenemos un enfermo de coronavirus en la familia? No solo enfermo de coronavirus. ¿Qué pasa si además tenemos un miembro de la familia con necesidades especiales de atención? No, llámese un enfermo, llámese un discapacitado, llámese alguien con un problema grave de salud mental. O sea, es decir, lo simple pudiera parecer el confinamiento y la convivencia. Lo complicado es cuando le vamos agregando todos los demás factores. Entonces... Sí. Yo conozco un caso muy triste de una familia de un médico, colega, amigo mío, que falleció por COVID. Al principio se le contuvo en su casa. Una de sus hijas se encargaba de su atención. Hasta que lo tuvieron que hospitalizar porque ya no estaba saturando adecuadamente. Alrededor de 10 días después hospitalizan a la esposa. Fallecen los dos finalmente. Una hija asmática se tiene que hospitalizar también, pero afortunadamente contra todos los pronósticos por su padecimiento mental, por su padecimiento pulmonar previo, salió adelante. Y de una familia de los padres y 5 hijos, fallecieron los 2 papás en menos de un mes, ¿no? Entonces, el estrés y la chica que se encargaba de cuidar al papá, digo chica porque es muchísimo más joven que yo, pero ya es psicóloga con un posgrado, se enfermó también, pero se controló en su casa. O sea, hay cantidad de historias que podemos ver. Claro. Y que cada familia va a responder de diferente manera, dependiendo incluso... Yo creo que a pesar de esa diferencia, podemos tener elementos en común, o sea, elementos clave que podrían funcionarnos para hacernos un traje a la medida, pues a cada uno. O sea, a lo mejor podríamos, que creo que ya estamos con poco tiempo, ¿verdad, Kit? Sí, ya. Como si pudiéramos hacer así como un, si pudiera dar así 3 puntitos para las familias que pudieran, ahora sí que a lo mejor le estoy pidiendo, no sé si se pueda, pero... El mensaje, así le digo yo, el resumen ejecutivo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que como profesional de la salud mental, como experto en terapia familiar, le daría a las familias en una época como la que estamos viviendo ahora? Bueno, lo que me piden no es sencillo, pero trataré de sintetizarlo. Primer punto, como decía Minuchin, todas las familias estamos pasando por lo mismo, de diferente manera. O sea, no somos la única familia que está pasando por esto. Entonces, tenemos que pensar en que este contexto nos está
poniendo a prueba. Es un desafío, por eso yo hablaba del desafío al principio de la presentación. Es un desafío, es un reto que cada quien en lo individual y cada familia como conjunto estructurado y funcional deberá responder con sus medios. Y en este sentido yo soy muy optimista porque los latinoamericanos en general y en particular los mexicanos somos muy capaces en la improvisación. Y no me refiero a la improvisación como una respuesta irresponsable y poco sólida. Me refiero a la improvisación en la explotación de los pocos recursos que tenemos para dar las mejores respuestas. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Y ¿sabe qué? Creo que vamos muy bien. Yo creo que las familias están haciendo un gran trabajo y hay algunas que por alguna situación particular estén batallando más, pero sí que sepan que para eso existimos quienes nos apasiona este tema y nos enfocamos a brindar toda la ayuda que se pueda necesitar. Entonces, dentro de esta creatividad, que cuenten con el recurso de los terapeutas familiares, de los médicos, de los psicoterapeutas, ¿no? Sí, desde luego, porque siempre ayuda una visión externa. Cuando estamos adentro de la familia, hay cosas que no alcanzamos a ver porque estamos en el ruedo, no tenemos la visión externa. Y es por eso impresionante cómo una visión externa cambia el panorama. Yo voy a compartir bien bonito con una familia que vino en un estado muy difícil y después decía, wow, qué maravilla, gracias a esta, y fue un poquito de trabajo que hicimos, pudimos haber tenido los peores meses de la vida y gracias a esta ayuda hemos tenido los mejores meses de la vida porque se están disfrutando en casa. Sí, sí. La visión externa y la visión imparcial es muy necesaria. Y por eso existimos los terapeutas. Si no fuera necesaria, no existiría la psicoterapia. Así La es. utilidad de nuestro trabajo. Sí, pues doctora Vilés, de verdad, muchísimas gracias. Fue un placer haberlo tenido con invitado, que compartiera con todos nosotros pues esta experiencia que usted tiene y bueno, ya estaremos organizando uno próximo para hablar de otros temas relacionados con la familia. Muchísimas gracias, doctor. Siempre nos falta Sí. tiempo, hay muchas cosas que compartir, pero igualmente le agradezco mucho por esta conversación que hemos hecho acá. Espero que a todos los que nos están escuchando les sea de utilidad, que si tienen alguna pregunta, algún tema, nos lo hagan saber y que podamos tenerlo de invitado en algún programa posterior para seguir aprovechándonos de su experiencia. Claro, con gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Doc. Y pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a una edición más de Coffee Break Virtual, a Monique de Amazon, Estrategia Digital. Y si tienen comentarios, lo pueden dejar en la descripción del video y nos vemos hasta la próxima, misma hora, mismo canal. Gracias. Sí, hasta luego. Bye. Bye.